napoleónica se lucharon en Asia, se lucharon en el Pacífico, se lucharon en América Latina, se lucharon en todas partes. Fue la primera. Desde entonces, la guerra, la historia de Europa ha sido la historia del mundo. Y esto ya no es así, claramente, ya no es así. La historia de Europa ha pasado a ser, como dijo Barraclough, un gran historiador británico, la historia de Europa es una historia regional más. Hay una historia de América, hay una historia de Europa, hay una historia de Asia. Es una historia regional más, no la historia del mundo. Y la cuestión, evidentemente, es si en el futuro seremos capaces los europeos de escribir nuestra propia historia, de escribir la nuestra, o vamos a dejar que nos la escriban otros, como hicimos nosotros con otros durante 300 años. Y que la escribamos nosotros o no la escriban otros va a depender de nosotros, va a depender realmente de que seamos capaces de unirnos, de articular una unidad, y no una unidad blanda, no, unos Estados Unidos de Europa, en los cuales yo soy cada vez más convencido. Necesitamos ya, antes de ayer, no dentro de 15 días, sino antes de ayer necesitamos, creo, unos Estados Unidos de Europa en un mundo globalizado de inmensas potencias que no son necesariamente occidentales. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no ha defraudado en absoluto, ¿no? Yo creo que ha sido impresionante, ¿no? En fin, que cada uno tome. Entonces, aquí tengo algunas preguntas, pero casi, por si acaso me llega alguna más. Bueno, a las 8:25 tiene que salir don Emilio, porque me ha prometido el director del aeropuerto que no deja salir el avión hasta que él llegue. Y agradeceré que nadie se mueva para que pase por el pasillo, que hay una persona que le llega. Lo digo porque ha sido un lujazo tenerlo aquí y no ha sido fácil. La primera pregunta, yo voy a hacerme, aprovechándome mi posición en la mesa, es: vamos a ver, ¿qué va a pintar? Porque está ahí de acuerdo, Europa puede ser, pero ¿qué va a pintar Estados Unidos? ¿Qué va a pintar? Estados Unidos, ¿qué va a pintar en ese nuevo dimensión del mundo? Y si quieres, y luego te doy una segunda pregunta más corta y luego ya he dejado paso al público. Bueno, la de Estados Unidos, primero, es muy importante, y en segundo lugar, el análisis requeriría mucho tiempo del que no disponemos, ¿no? Recordar simplemente lo siguiente. Yo creo que tenía 18 o 19 años y era estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, estoy hablando del año 64, en pleno franquismo, cuando apareció por ahí un periodista francés, tenía que ser francés, a contarnos que el imperio americano estaba en plena decadencia, ¿no? Desde entonces he leído a media docena de franceses, o docena y media, más bien, decir lo mismo, ¿no? La decadencia del Empire américain, la chute del Empire américain. Bueno, pues no ha caído, ahí sigue y sigue extremadamente potente. Yo creo que la decadencia del imperio americano no está ahí, no es inminente ni muchísimo menos. Desde luego no lo es en términos absolutos, otra cosa es en términos relativos. En términos absolutos, Estados Unidos tiene una cantidad enorme de activos. Es un territorio enorme, el segundo del mundo, conjuntamente con China, Canadá y Estados Unidos tienen más o menos el mismo tamaño después de Rusia, con una población relativamente estable, creciente, con emigración fuerte, pero con capacidad de asimilar, no de integrar, sino de asimilar la emigración, cosa que en Europa hemos perdido por completo. Estados Unidos sigue asimilando, incluso latinos, los asimila por completo. Tiene una posición geográfica absolutamente envidiable, abierto al este y al oeste, al Atlántico y al Pacífico, muy pocos países. En un mundo en el cual el comercio transpacífico es ya mayor que el transatlántico, esa posición es fantástica. Se mueve por un lado y se mueve por el otro, están en los dos sitios. Bueno, es un país con una riqueza enorme, la mayor del mundo, indiscutible. No voy a comparar con Europa, porque sería mucho más rico Estados Unidos que Europa. Tiene el I+D en investigación y desarrollo, tanto como todo el resto del mundo. Las 17 de las 20 mejores universidades, no sé cuántos cientos de premios Nobel. Una anécdota, en la Universidad de Berkeley tienen un parking que está reservado para premios Nobel. Aquí también, ¿eh? En la Complutense podemos reservar un parking para premios Nobel y estará siglos sin ocupar. Ahí tienen un parking para premios Nobel. Y luego, finalmente, en hard power, en poder duro, es indiscutible. Estados Unidos gasta en armamento como todo el resto del mundo unido, lo cual es una barbaridad. Pensemos que en la época clásica del Imperio Británico, la Royal Navy se pensaba siempre superior a las dos siguientes armadas. Estados Unidos es superior a la de todo el resto del mundo. Yo tengo por algún sitio un gráfico que son los portaaviones del mundo. Es muy gracioso, porque hay una columna de portaaviones escuchimizados y pequeñitos, y luego dos columnas de portaaviones gigantescos, que son los tipo Nimitz de 90.000 toneladas, ¿no? Dos columnas. Bueno,
la columna de portaaviones escuchinizados son todos los del mundo y las otras dos son los de los americanos. O sea, los americanos pueden ganar cualquier guerra convencional en cualquier lugar del mundo. Por eso no hay guerras convencionales, sino guerras asimétricas. El terrorismo es la consecuencia de que no se puede ganar una guerra convencional frente a los Estados Unidos. El problema de Estados Unidos no es ese. El problema de Estados Unidos es que el mundo hay otras potencias con las que antes no tenía que contar. Este es el problema. El problema no es que ella vaya a perder hegemonía, porque sigue conservándola. El problema es que ya no puede ejercer un liderazgo absoluto sobre el mundo como sí lo ha venido ejerciendo desde, bueno, pues claramente desde el final de la Guerra Fría, porque en este momento el ascenso de otras potencias, singularmente de China, se lo disputa, ¿no? Y Estados Unidos está pivotando hacia Asia clarísimamente. Perfectamente. Paso ya a las preguntas de la audiencia. ¿Gobernarán los gobiernos, sean como sean, o las civilizaciones? ¿Habrá una globalización también de ellas? ¿Una uniformización sociológica? Yo creo que sí. Esto es otra conferencia, la tengo también preparada. Bueno, el año que viene esta es otra, estás invitable. es la de las civilizaciones, de verdad. No, yo sí creo, y estoy convencido, y he publicado cosas en ese sentido, que estamos en el camino de una civilización mundial. Por vez primera. Si yo me paseo por el mundo, lo que descubro es que los modos de vestir, las camisetas, las gasolineras, los coches, los hoteles, los restaurantes, los aeropuertos, los ordenadores, las fábricas, las universidades, las escuelas, la ropa interior, la ropa exterior, todo es lo mismo. Es decir, que hemos pasado de un mundo donde había peculiaridades, etcétera, etcétera, a un mundo, yo puedo poner ahora media docena de fotos de ciudades y no me sabéis decir si es occidental o de dónde es. No sabemos si es Bangalore, o si es Manila, o si es Nueva York. No lo sabemos. La arquitectura moderna más osada en este momento la tienes en Shanghái y en Tokio, la más moderna del mundo. El cine moderno se están haciendo artistas chinos. La música, hace poco estuve escuchando a un pianista chino, no sé si se llama Lan Lang, un fantástico y bien conocido pianista chino, que ha sido muy famoso en su país como consecuencia de lo cual hay ahora una afición por el piano en China espectacular, hasta el punto de que hay estudiando piano en este momento 40 millones de niños chinos. Claro, lo de China es siempre así, 40 millones. O sea, no puede ser. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que la próxima generación de pianistas serán todos chinos. Pues van a leer los números. Y los mejores pianistas serán chinos, no hay discusión. Si seleccionas entre 1.300 millones, te salen mucho mejor que si seleccionas entre 40 millones. No hay discusión, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que están estudiando estos niños chinos? Están estudiando a Bach, de Chopin. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo sí creo que podemos, digamos, hacer una frase, esto es un poco frase. Europa está perdiendo como poder gestor y dominante del mundo. Sin embargo, se ha expandido en una civilización europea. Las grandes instituciones, las grandes costumbres, la sensibilidad europea impregna el mundo. El Estado democrático se ha extendido en el mundo. Esto es un invento europeo. La economía de mercado es economía mundial. Esto es un invento europeo. La ciencia, la racionalidad empírica, eso es un invento europeo y hoy es mundial. El arte es mundial. El derecho es mundial. Todo esto es Europa. Es decir, en este momento estamos ante, si se quiere, una inmensa europeización civilizacional o cultural del mundo, al mismo tiempo que Europa ha perdido poder. Pero en ese sentido sí creo que vamos a por vez primera en la historia de la humanidad, a una civilización mundial. Por supuesto, cada una con sus rasgos y sus peculiaridades. No es lo mismo Japón que Estados Unidos, como no es lo mismo Estados Unidos que Francia. No son lo mismo, pero son sin duda alguna todos ellos civilización occidental.